el Código Penal para el Estado de Zacatecas, en materia de delito de extorsión. Tiene el uso de la palabra la diputada M.A. Navidad de Jesús Reyes Ochoa, autora de la misma. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. De acuerdo a John Locke en su tesis de los derechos inalienables, con la existencia de leyes naturales, todos los seres humanos por naturaleza son acreedores de una serie de derechos por el simple hecho de ser personas, entre los que se reconoce el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. La situación actual de inseguridad que enfrenta el país ha provocado, entre otras cosas, una crisis severa de derechos humanos que se manifiesta en una escalada de agresiones al ejercicio pleno de las garantías reconocidas por la Constitución Federal y los tratados internacionales. Esta coyuntura de inseguridad en el país se viene arrastrando desde las dos anteriores administraciones. En más de una década, las estrategias de seguridad de administraciones tanto federal como estatal no han dado resultados. Además, han sido inoperantes en el planteamiento de soluciones, lo cual se traduce en homicidios dolosos vinculados a la lucha contra el crimen organizado, ejecuciones arbitrarias por parte de servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia feminicida, violencia criminal, institucional y política, así como delitos relacionados al crimen organizado como la extorsión. México es uno de los países con un alto índice de violencia que se traduce en asesinatos casi a diario. No solo es el narcotráfico y el crimen organizado lo que afecta a la vida del ciudadano, sino básicamente los delitos del orden común. Por ese motivo, la percepción de inseguridad y miedo es una constante en la vivienda, en el barrio, en el transporte público y privado, en los lugares de trabajo, en las calles y las escuelas. Este clima de inseguridad ha provocado el surgimiento de nuevos delitos y modalidades que repercuten de forma directa en el desarrollo de la sociedad con pleno respeto en el ejercicio de sus derechos fundamentales, creando la necesidad de fortalecer los marcos normativos en la materia y los tipos penales para que estos se apeguen a la sanción adecuada de la conducta antisocial, contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho y a la paz social que tanto se anhela en esta sociedad. La extorsión es un tipo de delito que se ha incrementado de forma alarmante en nuestro país en la última década, y la diversificación del mismo hace que su persecución y sanción sea compleja. En una tesis aislada de un tribunal colegiado del circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió al delito de extorsión como un delito desde el momento de la coacción hasta la obtención de lucro. La extorsión es aquella acción que afecta de forma inmediata el sentido emotivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando la voluntad del individuo para actuar de acuerdo al interés de quien la ejerce, independientemente de obtener un lucro que se refleja en la pérdida o daño en el patrimonio familiar. Ocasiona también una afectación emocional por el inmediato daño moral al pasivo. Por ello, es importante ubicar el delito desde el momento en el que se ejerce la coacción, a efecto de que quien lo lleve a cabo resienta la consecuencia inmediata jurídica. El delito de extorsión afecta de manera importante el patrimonio de las familias, así
como el de las empresas, industrias y comercios. Asimismo, la recurrencia en la comisión de este delito, conocida como derecho de piso. Ha propiciado el cierre de negocios, multiplicándose su impacto, pues genera la pérdida de empleos y limita el desarrollo económico de la entidad. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública, ENVIPE 2019, pone en evidencia que el delito de extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha incrementado en los últimos años en el país. En 2019, el 34% de los hogares tuvo al menos una víctima. Anualmente, se comete un promedio de 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 6.542 extorsiones por cada 100,000 habitantes. Del total de los delitos cometidos en esta modalidad, el 91.6% de los casos fue por el medio telefónico y en el 71.1% fue pagada la extorsión. El dato que más preocupa en este rubro es el dato de la cifra negra, ya que es el crimen con el mayor porcentaje que no se denuncia, con un 97.9%, es decir, es un crimen con un alto porcentaje de impunidad. Durante este 2020, Zacatecas se ubica en el primer lugar nacional en el delito de extorsión por cada 100,000 habitantes, con un índice de 7.20, cuando la media nacional es de 2.04. Estos datos manifiestan la dura realidad que representa en el Estado este delito. Por ende, se convierte en una necesidad que este poder haga los cambios normativos necesarios a fin de hacer frente a un crimen que en los últimos años ha crecido de manera exponencial, vulnerando a toda la ciudadanía. Uno de los problemas asociados a la crisis de impunidad que se vive en México es la extorsión. Acabar con ella es un gran reto, pues toma diversas formas que no siempre son fáciles de reconocer y combatir. No solo extorsiona el crimen organizado a través de la violencia, amenazas o cobros de cuota. También lo hacen los funcionarios que cobran por hacer trámites burocráticos y las personas que cobran por servicios públicos, sometiendo a la población a casos de extorsión. La extorsión es uno de los crímenes de mayor impacto en México y, sin embargo, el 98% de los casos no se denuncian, posicionando este delito con la cifra negra más alta. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto busca reformar el párrafo segundo y párrafo cuarto, derogar el párrafo tercero y adicionar un quinto párrafo, recorriéndose en el orden los subsecuentes. Del artículo 261 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, a fin de estipular que al que comete el delito de extorsión se le impondrá de 3 a 14 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas. Cuando con la comisión del delito señalado en este artículo se dé alguna de las siguientes modalidades. Número 1. Se logre que la víctima o un tercero entregue alguna cantidad de dinero o algún bien u objeto para evitar el daño con que se amenaza. 2. Se cometa en contra de menor de edad, mujeres o personas adultas mayores. 3. Se emplee violencia física o psicológica. Asimismo, se establece que estas penas se aumentarán en el caso de las personas que se encuentren en algún centro de reinserción social, lo cual no estaba establecido en esta ley, siendo algo ilógico cuando este delito en su mayoría es cometido en esos centros penitenciarios. Por último, se contempla dar una tipificación expresa que permita al Ministerio Público iniciar una investigación y a los jueces sentenciar
con base en el intento de realizar una extorsión, aun cuando no sea un hecho consumado, e incluso permite elaborar operativos de inteligencia en colaboración con la víctima y que ésta tenga certeza sobre la viabilidad de iniciar un proceso contra el criminal. No se puede seguir permitiendo la extorsión de ningún tipo. Este poder tiene la obligación y facultad de poner las bases para garantizar a la población seguridad, tranquilidad y, sobre todo, defender su patrimonio y su sustento. La Carta Magna establece que el Estado debe crear las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Sin embargo, este delito ha minado la paz y la tranquilidad de las y los zacatecanos. Lo justo es que vivamos en paz. Es cuanto. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Diputada Presidenta, si me permite suscribirme. la diputada en tribuna adherirme a su Héctor iniciativa. En los mismos Felipe términos, Delgado. Edelmira Hernández. Gracias, Se le compañeros. pregunta a la Alma diputada, Dávila. ¿está de acuerdo? Alma Dávila en los mismos términos, por favor. Rodríguez acuerdo, Ferrer diputada? Eduardo también, por favor. Claro que sí, Presidenta. Gracias, compañeros. Gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por la que